antes era un privilegio contar con los invitados que teníamos, ahora también lo es. Y al final yo creo que a todos seguro que nos despierta mucha curiosidad pensando quiénes son las personas que están decidiendo, pensando esas series o esas películas que luego todos estamos consumiendo, ¿no? Y al final si metes la curiosidad que parece que están como escondidos y que no se puede acceder a ellos. Entonces, en este caso es un privilegio poder tener aquí a Cristina Merino, que actualmente trabaja en Movistar Plus, en todos los proyectos que tienen que ver con contenidos originales. Ella tiene más de 20 años vinculado al mundo de la televisión, ha pasado por departamentos de comunicación y marketing hasta llegar a contenidos, que es donde está actualmente, como responsable de no ficción. Ha estado metido en series originales como Muertos S.L., como Marbella, La vida breve, o el debut en la ficción de Victoria Martín. Vive en Madrid y, de hecho, desde hace unos años publicó un libro sobre el vídeo on demand y el futuro de la televisión. Me consta que también da clases y participa, con lo cual también tiene esa parte académica que nos parece muy interesante, que va más allá del contenido y que también está en el mundo de las plataformas. Así que, Cristina, encantada de haberte conocido, encantada de tenerte aquí, y vamos a comenzar. La primera de las preguntas que había preparado es precisamente a ti como profesional que estás siendo partícipe de la creación de historias en una plataforma tan reconocida como es Movistar, precisamente alrededor de lo que nos estaba comentando Chris, ¿no? Si crees que hoy esa línea entre la realidad y la ficción está más difusa que nunca, y sobre todo si crees que la industria audiovisual en su conjunto, precisamente, ¿no?, por esa línea difusa, tiene cada vez más o menos capacidad de moldear cómo la sociedad percibimos esta realidad. Pues... Buena pregunta para empezar, ¿eh? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Me ha encantado la conversación de antes. La campaña de Piculín me ha parecido increíble. De hecho, toda esa diferencia entre intimidad, sexualidad, son temas que nosotros tratamos con bastante, tenemos muchas discusiones y sobre todo ese tipo de cosas. Y muchas de las cosas que habéis hablado, sobre todo en torno a la relevancia de los formatos, en estar en una industria muy saturada de mensajes, me parece que es prácticamente o va a girar casi en lo mismo en lo que nosotros vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, enhorabuena por la campaña. Y luego nada, sobre las preguntas que me haces. Sí que es verdad que desde hace un tiempo a esta parte solemos decir como que la realidad ha conseguido abordar el barco de la ficción, ¿no? Todo lo basado en hechos reales, todos los formatos, no solo los documentales que puedan ser true crime, las biografías deportivas, historias de músicos, cada vez vemos más formatos relacionados con la realidad y quizás menos basados en la ficción. Yo creo que, en mi opinión, se debe a dos causas. Una de ellas es que un director creativo de FX, que es una marca de televisión que ahora forma parte de Disney Plus, pero en 2015 él en unas TCAs, ¿no?, en unas charlas de industria, comentó que había visualizado que había como un pic de contenidos, había un pico de producción gigantesco generado sobre todo por la aparición de Netflix y otras plataformas, y eso hacía que cuando normalmente, imaginaros, Disney produjera, me lo estoy inventando, 6 películas al año, fuera a producir 15, o si Netflix había encargado House of Cards y otra serie pequeñita en Suecia, ese año, al año que viene, iba a invertir millones, iba a sacar 25 series. Gente que trabajamos en esto, cuando alguien pasa de pedirte 10 series a 15, tú tienes que buscar historias un poco ya de debajo de las piedras. Entonces, la realidad, los documentales, todo lo basado en hechos reales, se convirtió en una fuente de acceso, digamos, a esa ficción luego televisiva. Primero porque un formato de documental o de serie documental es mucho más barato que generar una ficción desde el principio, y luego porque, claro, nos dimos cuenta, bueno, sobre todo Landgraf, yo no, se dio cuenta antes, que es, tú tienes una campaña hecha, si tú hablas sobre un hecho real que ha tenido cierto impacto en la opinión pública, me invento el 23F y hacemos una serie sobre el 23F, no tengo que generar una campaña
campaña en torno a contarte que esa pareja que vivía en Móstoles, no tengo ni idea, ¿vale? Pero el 23F ya sabemos lo que es, tenemos el cuadro montado y eso es mucho camino ganado en un momento donde hay tanta saturación de mensajes. Entonces, yo creo que quizás esa es una de las razones por las que la realidad se ha ido comiendo un poco esa creación más ficción, ¿no? Que es donde nosotros trabajamos. Y luego hay otra causa que también lo vemos en el cine, que es como esta epidemia un poco de reboot. Volvemos a ver cómo entrenar a tu dragón ahora en imagen real. Vimos El Rey León en imagen real, pero ya habíamos visto los dibujos, aunque tenga cierta vuelta. Y es también la falta de riesgo. O sea, no asumes riesgos porque la inversión, en nuestro caso, en producción original, es alta. Eso significa que los resultados tienen que ser buenos. Hay mucha presión por conseguir que esos resultados y que esos proyectos funcionen. Supongo que pasará lo mismo en Netflix o en Disney o en Warner, HBO, que nos pasa a nosotros. Entonces, eso genera que poco a poco tú vayas como asumiendo un poquito menos de riesgo. Si tú partes de una historia original de un creador, evidentemente es genial, la construyes, crees en él y vas a muerte con eso, y en eso también estamos. Pero si te llega una historia basada en algo que tú y ya conocemos, compartimos, yo tengo una opinión de lo que fue el 23F, tú tienes otra, igual es un ejemplo un poco viejo, ¿no? Pero puede ser otro, no sé, pero a ese nivel de impacto, ¿no? Entonces, ahí sí hay muchísima comunicación, marketing y sobre todo inversión que yo ya me voy a quitar. Entonces, sí me parece que en esta carrerilla o en esa carrerilla que tenemos entre ficción y no ficción, estamos en ese momento en que los elementos confluyen. Por eso decimos, joder, es una serie de salud mental, yo estoy como las maracas, me va a hablar a mí. Y luego dices, ¿cómo? No, claro, porque nuestra expectativa es diferente, ¿no? Yo veía el otro día con mi niño, tiene 13, casi 14, y entonces veíamos Viaje fin de curso Mallorca. Es una película que ahora está en Prime, es lo mejor título, Viaje de fin de curso Mallorca. Y entonces son unos chicos que van de fin de curso, pero fue justo después de la pandemia y sabéis aquella historia de un grupo de chavales que se quedan encerrados en un hotel, bueno, que encierran en un hotel porque hay un brote y entonces se tiran allí 15 días encerrados en el hotel y a partir de ahí generan una ficción. Claro, yo lo veía con mi hijo pequeño y cada 2 por 3 le recordaba, es una ficción, es una película, no es un documental. Porque claro, entonces sí que tendemos a veces a eliminar esa barrera que tenemos en lo que tú decías antes, no vamos al BOE o al INE a ver tal, sino que vivimos mediatizados y a veces en nuestra cotidianidad perdemos esa barrera que hay entre es una película, es un documental, es una ficción, es una ficción, muchas veces. Y precisamente continuando con esto, ¿no? Que al final estamos, como quien dice, influyendo y hasta cierto punto habría quien desde fuera podría decir jugando un poco con la vida de la gente. La siguiente pregunta casi obligada es precisamente cuando la ficción se nutre de realidades detrás de las cuales hay intimidades, hay emociones, ahí entra un elemento que es la ética, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan o cómo se gestionan precisamente esos límites, ¿no? Para que no todo se convierta en un espectáculo, ¿no? Porque al final, si hechos reales que han ocurrido, que tienen una historia por detrás, que pueden ser desde una anécdota de unos chavales de fin de curso, pero esa es una historia, pero hay otras historias como esas, que al final, al convertirlas en espectáculo, digámoslo así, estamos en cierta manera cosificándolas porque las estamos convirtiendo en un producto de entretenimiento. ¿Cómo se maneja ese límite? ¿Hasta dónde puedo convertir historias reales en un producto de entretenimiento? Es verdad que es súper difícil transitar esta parte. Nosotros en el equipo de contenido somos 5 personas, una persona junior, 2 productores ejecutivos y otros 2 productores más.
creativos siempre estamos discutiendo en torno, porque claro, mi límite está aquí y el tuyo está aquí, y en torno a ciertos temas no tenemos por qué tener la misma opinión. Lo que más polariza en nuestro ámbito, que es esta producción de ficción original, es cuando nos llegan series de True Crime. Los True Crime normalmente están basados en hechos reales, normalmente en un crimen, y hay unas víctimas, ¿no? Entonces, ayer o anteayer, Domingo Corral, que era nuestro director hasta hace unas semanas, contaba en El Escorial que él cree, y que creo que es como un poco el moto que hemos tenido hasta ahora, que es como que hay un límite que se basa en no hacer crecer el dolor a una víctima, ¿no? Tú, ni idea, no sé qué crimen inventarme para que suene familiar, pero que no esté hecho en televisión por algún compañero, pero hay una línea muy, muy, muy difusa entre querer contar unos hechos que han ocurrido, que han tenido un impacto y todo eso, y intentar que la persona que ha sido víctima de eso o ha sido familiar de una víctima y todo eso, no ahondar en su dolor, ¿no? Domingo hablaba, que me gustaba mucho el discurso, en torno a que la ficción tiene también ese carácter sanador, ¿no? Nos pasa cuando tenemos algo... nos ha pasado algo en la oficina o hemos discutido con alguien o tal, ves una película que te apetece ver, o ves una comedia o ves un drama romántico, una película que te gusta y parece como que se te pasa. Y es verdad que para eso también está el cine, las series, el entretenimiento, sirve para eso. El cruce entre esas dos historias, ¿no? Cómo intentar generar contenido de impacto que funcione, entretenido y que tenga relevancia, ¿no? Porque estamos en el mismo negocio que hablábamos antes, y que el cliente se entere, esa fina línea es difícil. No sé, nosotros nos acordamos siempre de una peli que hicimos el año pasado que se llama Soy Nevenka, y es Itziar Boyain, dirige aquella historia, ¿os acordáis? Que era una concejal muy joven de un pueblo y esa historia, o sea, yo, por ejemplo, que estaba en San Sebastián cuando la estrenamos, sí vi eso que decía Domingo como ese poder sanador, ¿no?, de la ficción, porque ella, que llevaba, no sé, 30 o 40 años sin hablar de ese tema públicamente, ella desapareció, hizo su vida, creo que al verse reflejada, reconocida y todo eso, sí que dices, joder, pues aquí sí ha funcionado, ¿no? Sí que te has podido reivindicar lo que te pasó, lo mal que lo pasaste, lo injusto que fue todo. Pero no es fácil, o sea, luego no... de todas las cosas que nos llegan, esto siempre es lo más difícil. De hecho, en nuestro caso es un género que apenas trabajamos. Luego, no sé, lo hablábamos ayer, ¿no? Nuestras notas a las 1 de la mañana, que era, por ejemplo, yo ahora veo la tele a veces, como espectadora, veo un informativo, y el otro día colaron como unas imágenes de Tupuria, que es un luchador, y era como el asalto final. Y, joder, era la hora de comer, y eran durísimas. Y eso era realidad, es un deporte, pero no es lo que llaman... no es pressing catch, ¿no? Eso, y lo vi ahí y dije, ostras, o cuando vemos todo lo que pasa en Gaza, ¿no? Un genocidio casi con ese nivel de monstruosidad, y dices, claro, ya tenemos los umbrales tan bajos, ¿no? de soportar el dolor o no empatizar con una víctima, ¿no? A veces dices, igual que decíamos antes que la no ficción está contagiando, digamos, ¿no? Como infectando la ficción, pasa al revés, ¿no? Muchos métodos de la ficción vemos ahora en política o en las empresas o en el periodismo, cómo se cogen roles, ¿no? Lo que hablábamos de tú eres el malo y yo soy el bueno, tú defiendes no sé qué y yo defiendo no sé qué, roles, dicotomías complejas, ¿no? Problemas complejos que se solucionan en dicotomías en torno al malo, al bueno, el listo, y dices, joder, giros. Es interesante. Parece que estamos todo el rato hablando de los límites y de lo cuidadoso que hay que ser, ¿no? Pero es verdad que luego está la otra cara de la moneda, ¿no? También es como los contenidos originales
qué papel juegan en la agenda social, ¿no? Al final, como pone encima de la mesa cuestiones de género, de medio ambiente, de derechos humanos, que muchas veces el tiempo que se les da es un corte de una noticia, ¿no? Algunas veces, o un titular de un periódicos que encima luego la gente tampoco lee, pero en cambio el entretenimiento es algo que la gente sí presta atención, entonces sí que tiene una parte el entretenimiento también de jugar un papel social, ¿no? Entonces yo ahí también quería de alguna manera entender cuánto esos hechos de esa agenda social son una herramienta o una excusa artística, es decir, oye, es lo que a la gente le interesa, tengo la campaña y es algo que a la gente le interesa, pero también estratégicamente como compañía o como marca que genera estos contenidos, quiero generar un relato universal más real y más comprometido que igual en otras plataformas o en otros lugares la gente no está observando, no le está prestando atención. En nuestro caso, claro, vivimos en un entorno tan saturado. Igual, no sé si os metéis en un medio, imaginaros Cinemanía o Fotogramas, y te dicen estrenos de series en julio. En julio igual hay 15 o 20 series y apetece ver muchísimas, pero es que españolas igual hay 3 o 4. Entonces sí que estamos como en un lugar donde hay mucho ruido y la lucha es por conseguir la relevancia, sacar la cabeza y que alguien identifique que eso que está viendo en televisión lo está viendo en tu plataforma. Nuestra estrategia de contenidos hasta el momento se ha basado un poco por un lado, en algo que decía Susana Gueras, que trabaja conmigo también, que era no hacemos series en España, sino que hacemos series españolas, y eso tiene mucho que ver con esa representación de la realidad, ese valor cultural, ese rollo que también tiene el cine, que es como en cuanto a la identidad, ¿no? Si hacemos, no sé, por 100 millones sobre el secuestro de Kini, basado en hechos reales, en Zaragoza, claro, mostramos Zaragoza, mostramos dónde está Picolín, mostramos sus calles, el barrio donde fue, que no sé qué. Claro, es difícil hacer el secuestro de Kini en un lugar intangible o un poco deslocalizado, y el valor realmente de la serie, creemos, va a ser muy de verdad, y los vecinos se van a acordar, o tú vas a descubrir un sitio para pasar un fin de semana fenomenal. El tema del compromiso social, nosotros nunca nos planteamos sacar temas porque tengamos que cumplir una agenda. Realmente los temas nos los traen los creadores, son cosas que les preocupan a ellos, ¿no? Como hablábamos antes, la gente que no es de Madrid, pues si nadie es de Madrid, casi nadie ya vive en Madrid. La gente vive en sus aldeas de Lugo y trae Rapa, un thriller sobre un señor que está en una fase terminal de ELA y se hace detective con una guardia civil. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que intentamos promover es que nuestra diferencia vaya desde un punto de vista de creador. O sea, igual lo que decía también Eugenio antes, tú tienes una visión que es interesante, que se va a convertir en relevante por encima de a lo mejor otro tipo de entretenimiento más basado en fórmula, que además es muy divertido y súper eficiente, pero a lo mejor aquí sí que podemos dar ese paso más o capear los temas de tal manera que a ti te llegue esa situación de ELA que vives con un familiar y te impacte, y a lo mejor a nosotras nos encanta resolver crímenes siguiendo pistas. Entonces sí que creo que nuestra estrategia de contenidos, que podría ser otra, pero ahora mismo es la que es, se basa en eso, en intentar arropar al creador, intentar hacer temas como que sean originales y que tengan punto de vista sobre todo, y luego darle todos los medios para que se convierta en un artefacto comercial para llegar a todos los públicos, porque es televisión también. A diferencia de igual hace 30 años, ¿no? Cuando todos éramos pequeños y todos veíamos Médico de Familia, ¿no? O al final había grandes productos universales a nivel de España, ¿no? De los cuales todos hablábamos y nos hacían vivir en un mismo mundo, ¿no? En esta eclosión de las diferentes plataformas, con diferentes estrategias, cada una de ellas en el desarrollo de contenidos, ¿cuánto crees que pueden estar
alrededor un poco del tema de que habla todo el estudio, ¿no? De cómo los medios configuran la realidad, hasta qué punto pueden estar haciéndonos vivir, fruto de esas diferentes estrategias de cada una de las plataformas, de vivir casi en mundos paralelos. Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros hace no mucho para un cliente le analizábamos y veíamos cómo en una nueva generación y concretamente en una región como es Cataluña, el hecho de que estuviese descendiendo en esa generación el consumo de canales como TV3 o diarios como el Sport, y en cambio son generaciones que están abrazando los Netflix, los Squid Games, todas esas ficciones internacionales, globales. ¿Cuánto eso de alguna manera les está desvinculando de su realidad, ¿no? Por el hecho de ser la generación Netflix o ser un consumidor más de Netflix en lugar de igual de ser un consumidor de Movistar Plus o de ser de Prime Video o ser de Disney, ¿no? ¿Cuánto nos separa y cuánto nos une el ser consumidores de diferentes plataformas? Sí, me parece súper interesante porque hay un tema en cuanto a todo lo que... O sea, nuestro consumo en plataformas, que creo que sobre todo en audiencias más jóvenes tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? O sea, tú entras en Netflix y casi piensas y ya te sale. O sea, funciona tan bien que casi se adelanta a lo que tú quieres, y esa forma ¿no? de cómo nos van llevando con los perfiles, con los recomendadores y tal, está a un nivel tan alto que por mucho desarrollo que ahora tú metieras, mucha pasta que metieras en una aplicación, es muy difícil alcanzarlo. Es como un nivel, imaginaros, de la NASA frente a la Agencia Europea, ¿vale? Es como... es muy diferente. Eso, que sobre todo en las generaciones jóvenes, que no sé si tenéis hermanos, hijos, no sé, bueno, nosotros también con el móvil, si una aplicación no funciona, no le vas a dar una segunda oportunidad, una tercera, y me parece que es algo que a veces descartamos porque nos fijamos mucho en el contenido, tal y no sé qué, pero tiene mucha importancia, ¿no? Cómo funciona Uber, cómo al final hemos entrado en este mundo de aplicación y hemos ido dejando atrás los navegadores porque nos soluciona, es más rápido, o lo que sea. Sí que creo que esto que hablábamos antes de cómo representas tú una realidad, ¿no? Que es esa parte de identidad cultural y todo eso, sí es importante como para hacer un tejido común, ¿no? Que nos importen las mismas cosas, que sepamos hablar en nuestra lengua, que compartamos tal. En el momento en que solo comamos, esto es exagerado, ¿no? Pero siempre decimos, solo vas a comer en Burger King, solo vas a comprar en, no sé, H&M o en Zara, solo lo vemos en el centro de las ciudades, ¿no? Como al final se va desnaturalizando, y sí me parece que es una deriva un poco peligrosa. Luego, a la vez pienso, no, porque, por ejemplo, el cine español es el que mejores datos da en mi plataforma de consumo. Amazon ayer cerró una venta con Televisión Española, un porronazo de cine y de series españolas. ¿Por qué? Pues porque les pasa lo mismo que a nosotros. Al final, las historias propias y conocer un poco como la chica de la puerta de al lado, o un crimen ambientado en un sitio donde has ido de vacaciones, o un actor que te gusta, o no lo sé, una temática en torno a las situaciones que estás viviendo, pues no sé, lo que hablábamos de salud mental, maltrato, techos de cristal, comunidad frente a un individuo, cosas que nosotros ahora mismo, ¿no? Estamos muy en ese tipo de cosas dentro de la agencia. Al final, si te interesa, si puedes elegir, creo que acabas de alguna manera viendo ficción española, al menos son lo que los datos dicen. El problema que comentas con TV3 y todo esto es que si no tienes una plataforma que funcione increíble, es que dejas fuera a mucha gente, y de alguna manera también pasó en Televisión Española, a nosotros nos pasó también. Hemos llegado tarde a darnos cuenta de eso, y de alguna manera no invertimos lo suficiente en su momento. Y ahora, por ejemplo, 3Cat, reflotar 3Cat, que abrieron hace unos años, no muchos, claro, es difícil porque el mercado ya está saturado. O sea, ya
hay como demasiadas cosas ahí. Si a lo mejor lo hubieran estrenado cuando hicieron Merlí, seguro que su situación actual sería otra, ¿no? Pero es difícil, o sea, es difícil. Sí, es cuánto es el producto, la plataforma versus el contenido, ¿no? Sí. Y al final la plataforma es la puerta de entrada y si la puerta de entrada se abre fácil, eso es. tienes ventaja, aunque sí. el producto final, que es el contenido detrás, sea mejor, ya, pero sí, sí, me cuesta llegar eso hasta es. él. Porque el producto final, al final, aunque nos presenten una producción gráfica increíble en las banner y todo esto, o tú hayas dicho que te gustan las comedias de instituto y te haga tal, todos compramos en el mercado lo mismo, ¿no? Que son comedias, thrillers y dramas que puedan tener premios con caras reconocibles. Eso es básicamente la lista de la compra de casi cualquier plataforma. La manera en que tú presentes eso, igual que antiguamente la manera en que tú programabas, ni idea, el telediario de las 9 y luego el Grand Prix para tener ese arrastre, la manera en que estás llegando al espectador se basa en lo mismo. Quizás lo que está fallando ahora es la herramienta. Y luego que, claro, no compites solo contra... O sea, Netflix no compite contra Movistar, 3Cat, TV3 o todo esto, y ni idea Place y Televisión Española o HBO. Es que estábamos viendo bueno, yo hablo por mí, estoy en mi casa viendo la tele y estoy en Instagram, en no sé qué, el Vinted, digo ya voy a ver la película, no sé qué, el mensaje. Entonces tenemos muchas, ¿no? Hemos contraído la enfermedad de la falta de atención, claro. Y al final mucha gente últimamente me dice, bueno, yo ya no estoy viendo nada, no me doy cuenta y veo stories en TikTok y me voy a la cama. Entonces, ¿sabes? Como... Además, entonces, con lo que estás diciendo, estaba pensando que de hecho muchos de esos estímulos a los que acabas huyendo de la ficción que estás consumiendo, en el fondo lo que te hacen es llevarte a la realidad que te rodea, ¿no? Ah, sí, o sea, claro, al final, claro. Tu cuerpo te acaba pidiendo realidad porque muchas veces prioriza a la gente a verle en Instagram mi amigo o mi amiga qué es lo que ha hecho, a ver el futbolista de turno. O sea, en el fondo son una herramienta de volver un poco a cierta realidad. Es verdad que luego es la realidad que es, pero es más realidad, ¿no? Sí, por eso creo que no... Claro, los motores de recomendación, los perfilados y eso que sí que han hecho que la forma en que vemos televisión en el salón cambie, ¿no? Porque os pasa a vosotros que yo estoy viendo mi peli, mi serie, mi chico está viendo su tablet, los niños, ¿no? Que ya cada uno es difícil como ponerse de acuerdo en compartir un rato viendo algo todos juntos. No sé, en mi casa ya solo lo consigo con El día después, que es el programa este, lleva 200 años de fútbol, de chistes, porque tengo niños, y ese es el rato que logramos ver un rato los vídeos de Vinicius. Pero es a donde más he llegado, porque la peli del sábado es una discusión entre el mayor, el pequeño, los dibujos, el terror, todo esto, y a veces se nos va la noche en decidirlo. Pero eso también es difícil. O sea que sí creo que, de hecho, toda esa segmentación, ¿no? de el Instagram, TikTok, Netflix, tal, por eso es tan difícil conseguir éxitos ya. Yeah. El juego del calamar, claro, pero o sacas la cabeza, generas conversación y eres relevante, o da igual que hagas la serie o que no. Lo que decíamos, nadie habla de ti, la serie pasa y sí. Chao. Recuperando una de las cosas que nos comentaba Chris en la introducción, ¿no? Es verdad que da la sensación de que cada vez hay más series y pelis que abordan de una manera directa o indirecta futuros distópicos, ¿no? O sociedades decadentes. Obviamente en todo eso la tecnología siempre está ahí como sobrevolando, ¿no? Al final yo quería un poco saber precisamente tú desde tu perspectiva por qué crees eso resulta tan atractivo, por qué lo consumimos antes, ¿no? Y luego también cuánto es porque nos ayudan a tratar de entender, apaciguar, sobrevivir al presente que estamos viviendo, cuánto nos preparan para el futuro. Y como vi esto, como me decías tú, bueno, pues por lo menos ver esta serie me llevó a comprar el kit de supervivencia y luego, ¿no? O sea, es verdad que hay gente que pues el haber visto una serie como Apagón antes, pues alguno seguro que le despertaría la inquietud y antes de que sucediese lo que sucediera, pues ya lo tenía, ¿no? ¿Por qué eso de la distopía? ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué se consume? ¿Qué papel juega? Supongo que
pasaba hace 200.000 años, ¿no? Cuando la gente contaba cuentos ahí en la hoguera y te decían, si vas por el bosque sola puede venir el lobo y te come. O sea, al final la ficción sirve para explicar realidades difíciles de asumir, un poco disfrazadas, ¿no? Cuando le cuentas a los niños, ¿no? Si te pierdes en el retiro, te acercas a una señora, a un señor no, a una señora, le pides el teléfono. Quiero decir, intenta siempre como crear un poco de esa ficción para asumir cosas que dices, hostia, cómo se me va a perder mi hijo por el retiro, ¿verdad? Pero funciona así. Los zeitgeist, ¿no? Esto que decíamos como el espíritu de los tiempos nos impregna a todos, pero si eres un guionista o eres un escritor, pues con mayor motivo. Claro, vivimos en una época loquísima. Repasaba ayer un libro que me leí hace mucho tiempo que era como el cine después del 11S, ¿no? Qué tipo de... cómo había afectado una cosa como tan traumática en Estados Unidos, sobre todo, pero para todo el mundo por todo lo que sucedió después, y qué tipo de cine empezó a producirse después. Y, ostras, veías, lo tengo aquí, eran muchas pelis. Era la saga de Hostel, que no sé si habéis visto, terrorífica, Shaw, Expediente Warren, Paranormal Activity, La cabaña en el bosque. O sea, son pelis de miedo, pero en realidad son pelis de paranoia, ¿no? Porque nunca entiendes muy bien qué está pasando, solo que te están cortando la mano, los dedos y todo esto por irte ahí con unos amigos de viaje por Europa. Y claro, forma parte de esta historia que dices, ¿por qué se me ha caído una torre encima? ¿Quién es toda esta gente? Entonces, no sé, yo pienso en una serie que me impactó muchísimo y siempre digo, nunca tenía que haber visto esta serie que se llama Years and Years, que es una serie de BBC, es una serie post-Brexit, pero ellos anticiparon muchísimas cosas de esta vida que llevamos tan ficción, no ficción, distopía, pero también se debió a aquel momento. Y antes venía en el taxi, venía pensando, por ejemplo, Los Años Nuevos, que no sé si habéis visto, que es esta serie es una serie post-pandemia. No lo había pensado hasta ahora, pero es absolutamente, ¿no? Una pareja que comienza, tiene su crisis, termina, ¿no? Pero ese rollo existencial, esa incapacidad para conectar y tal, dices, claro, me pasa. O encima eso que ha llegado, ¿no? Si tú ves, seguro que hay un episodio que eres tú. Pero porque vivimos ahora mismo como en esa historia. Entonces, creo que las distopías forman parte de esta frase también. Vivimos de repente como, no en el futuro, como decía, en el futuro que imaginamos de pequeños, que los coches volaban, todos íbamos a llevar trajes chulísimos de una pieza, todo iba a ser domotizado en casa, y ese futuro no ha llegado. Ha llegado una cosa que no comprendemos y que no sabemos por qué, si lo hemos hecho todo bien, ¿no? Si hemos estudiado, no sé cómo, sí, igual, no entendemos qué. Escuchándote estaba pensando que es verdad que igual parece que es como muy naif pretender que el entretenimiento sea tan buenista y lo que haga es inspirarnos a ser mejores, pero es verdad que también la realidad no es así, y también el entretenimiento tiene ese papel de prepararnos, ¿no? De alguna manera, aunque sea poquito a poquito, el estar consumiendo muchas veces esos contenidos, de alguna manera, inconscientemente también nos prepara o nos expone a posibles realidades que pueden surgir, ¿no? Porque al final siempre parece que criticamos eso y es que deberíamos exponer un futuro, ya, pero es que eso igual también es ser demasiado buenista y ocultar otra potencial realidad que puede surgir. Entonces ese equilibrio, ¿no? El que hay que manejar. Claro, es que hacer una serie en torno a cosas que no están pasando es casi una campaña de Kim Jong-il o algo así, ¿no? O sea, no se ajustaría mucho y seguramente que tú no entrarías, verías un episodio y dirías que no, porque no estás en ese momento. Por eso hay pelis que decimos, ¿ha envejecido bien? Dices, esta peli. No, ahora mismo ves una peli de los 80, no sé si habéis hecho el experimento. Sí. Vamos a ver esta peli que es muy guay, que yo me acuerdo, cosas. Te choca, y una de ellas que es... ¿Por qué muere la madre de Bambi? ¿No? Es una pregunta que cualquier madre... ¿no? ¿Por qué siempre mueren las madres en todos los...?
Y mucho es que yo percibo cómo ha cambiado la cuestión de género. Eso es algo como que cuando ves una peli de hace 15 o 20 años dices, a ver, madre mía, esta peli me gustaba ya, ¿no? Tienes ese recuerdo. Si estás un poquito fuera de esa onda, es posible que no conectes. Luego hay milagros, no sé, como... por ejemplo, esta serie que está en Netflix, que es como un instituto y habla sobre sexo, no recuerdo ahora el nombre, Sex Education. Sex Education me parece una serie increíble, ¿no? Porque cuenta cosas actuales, pero no malrolleras desde una perspectiva nuestra ahora, ahí, ¿no? Y es bastante chulo el pozo que te deja y es graciosa, es familiar. Y fomenta pero conversaciones. Fomenta igual conversación, en el hogar, ¿no? sí. O sea, pero... Eso que decías tú antes, en lugar de que sea ante Vinicius, sí. si fomentas esos momentos igual ante... O la que ha conseguido también este año la serie de Netflix, ¿no? Del niño que va... Adolescente. Uf, eso no me parece. Sí, pero es verdad que yo he oído a muchas personas, pero yo al menos he escuchado a muchas personas que tienen hijos adolescentes que sí que les ha servido como para tener una conversación en lugar sobre Vinicius, sobre algo igual un poquito más profundo. Sí, pero bueno, otra liga. Bueno, la oscuridad. Para terminar quería cambiar un poco, no ir a algo más liviano, pero sí introducir algo que me parece... que está basado en un proyecto del que has hablado, que a mí personalmente me despierta mucha curiosidad, que es el proyecto de Marbella, ¿no? Sí. Porque es verdad que Marbella, que es una localidad, pero al final es un mito, ¿no? O sea, un mito con el que hemos crecido escuchando, imaginándonos cosas que incluso, bueno, que han ido cambiando y que incluso en paralelo está conviviendo con otro proyecto de Movistar, que no la de Marbella, pero que es el de los paparazzis, donde Marbella también es muy protagonista, porque al final es donde está gran parte. Entonces, claro, ese proyecto, brillo, lujo, ¿cuánto de real tiene? ¿Cuánto pretende desmitificar o alertar? O sea, es verdad que es un proyecto que a mí personalmente me parece curioso como concepto y quería entender un poco qué hay detrás de él y qué crees que efecto está consiguiendo en ese mito o desmitificación sobre Marbella. Pues Marbella, que es una serie que dirige Dani de la Torre y escribe Beto Marini, surge porque Nacho Carretero, el de Fariña, el del libro, y Arturo Lezcano escriben en El País, creo que era en El País semanal, pues un reportaje en torno a cómo Marbella se había convertido como una especie de... Yo lo llamo el Disney World de la mafia, pero ellos siempre se cabrean y lo quieren llamar la ONU de los mafiosos, ¿no? Y es como que cada mafia, pues la mocromafia, que son esta gente que proviene de Marruecos y el norte de África, que controla el tráfico de drogas ahora desde Ámsterdam, pues los marselleses, la gente del este, los españoles, los italianos, por supuesto, la camorra, pues tienen ahí como su oficina abierta, ¿vale? Pero entre ellos conviven porque es un sitio que está cerca del estrecho, hay un tráfico increíble de hachís y de otras cosas entre España y esto, está cerca de Gibraltar, que es un paraíso fiscal, y luego Marbella pues se vive estupendamente, o sea, tiene un clima genial y vamos, allí ellos están bien. El hecho de que allí ellos estén bien quiere decir que no hay violencia, porque en el momento en que hay violencia... pues evidentemente la policía actúa o cualquier cosa, empieza a salir los periódicos y eso les sienta mal. Y entonces nos costó mucho encontrar cuál iba a ser la historia de la serie hasta que Beto y Dani conocieron a lo que llamamos el abogado del mal, que es un señor de verdad, que es uno de los abogados de estas bandas. Entonces él nos empezó a contar cómo funciona un poco la judicatura y esto que vemos que dices, joder, pero si le han cogido 7.000 millones de kilos de cocaína en el coche, va a la cárcel, pero si ha salido libre o se ha escapado, o tal, no sé. Y entonces él nos contaba cómo funciona la justicia a ese nivel, cómo ellos tienen como un montón de herramientas que la justicia te da para que tú te defiendas, la presunción de inocencia, el derecho a no estar de acuerdo con la sentencia y recurrir y todo esto, ellos utilizan todas esas herramientas que cualquiera de nosotros podríamos hacer, pero a niveles
que hacen que la justicia no pueda reaccionar o tenga poca gente y no pueda responder a todos los recursos, y eso genera unos fallos de efecto o hace como que las sentencias no sean al final efectivas y mucha gente se va de rositas. Eso es como realmente la historia que nos costó encontrar y al final describimos. ¿Qué pasa en Marbella? Que desde un punto de vista de marketing dijimos, joder, es guay porque es un thriller, pero no es oscuro. O sea, son mafiosos y dan palizas, pero llevan camisetas de Dolce & Gabbana, los bolsos estos van muy... hay mucho brilli. Entonces eso también nos fascinaba un poquito. Entonces el experimento fue hacer una serie, un thriller de acción con varios niveles, digamos, como de mensaje de profundidad, que podías un poco llegarte o no, o sí, pero bastante disfrutón con ese envoltorio tan brillante de cochazos, bikinis, fiestas, clubes, noches sin dormir. Una sátira, ¿no? Una sátira, eso es. De hecho, siempre nos reímos porque dice Fran Araujo, que trabaja conmigo, y dice, ¿cómo no se nos ocurrió presentarlo a los premios? Cuando hay premios lo presentas. ¿Cómo no se nos ocurrió presentarlo a comedia? Porque ese año había pocas comedias, habríamos ganado. Se hubieran cabreado muchísimo los creadores. Pero también la ficción es eso, tienes que vender un producto. En el mejor de los casos es un artefacto donde puedes esconder un mensaje que puede o no tener llegada, pero es verdad que tiene que ir en un envoltorio y con ciertas capas para que la gente no te desconecte. Pero me alegro mucho que te haya gustado. Sí, me despertó mucha curiosidad. Bueno, pues nada, ya para terminar, a ver si te tienes que mojar en una palabra. En 15 años, ¿ficción o realidad? ¿Quién ganará la batalla? ¿Volveremos a la época del esto no interminable, Regreso al futuro, etcétera? ¿O seguiremos en el momento actual donde las historias de realidad se imponen? Hay que mojarse. Me cuesta mucho, claro, como vivo tan intensamente los momentos, sí que a lo mejor hace 10 años te hubiera dicho, ¡buah, ficción! Teníamos presupuestos mucho más altos, había más riesgo, era todo como, ¿no? Las suscripciones subían, cada vez tenías más clientes, más audiencia, más impacto, había cierta edad dorada de las series, pero es verdad que desde la pandemia creo que en general en casi todas las televisiones, plataformas, los índices de audiencia han ido bajando, los suscriptores ya han llegado como a un techo, ¿no? O ya hemos pillado este rollo de me doy de alta aquí porque quiero ver esto, pero me doy de baja y me doy de... Entonces ese juego también hace que los chan dentro de las plataformas se acusen. Y el hecho de que hace 3 años o así Netflix diera... no pérdidas, pero no dio el crecimiento que esperaban, hizo que todo un poco se parara en seco. Entonces sí creo que nos queda aún unos años de ajuste en el que vamos a seguir viviendo reboots, cosas que ya hemos visto un poco contemporanizadas. Iremos viendo a Tom Cruise entonces. Sí, que iremos viendo a Tom Cruise. A la vez, el caso de Tom Cruise... hay una peli que se llama Sirat, que no sé si conocéis, que eso ya es como el colmo de... Es que no sé si la habéis visto, pero es una peli muy de ahora, muy de ahora, como Titán, que ganó en Cannes, como es lo que hablábamos de la distopía, pero ya a niveles muy hardcore, ¿no? Que también de repente hay ese público, ¿no? Que no solo no quiere disfrutar o relajarse viendo una peli, sino que le encanta, ¿cómo se dice? Que le impacte sobremanera, vaya. Y Sirat está consiguiendo mejores resultados en taquilla que Tom Cruise, con menos copias. Eso no sé si es una buena noticia para nosotros, que somos productores, pero a la vez digo... Pues nada, Cristina, 1.000.000 de gracias. Bueno, ha sido muy interesante. Gracias y a vosotros. Es un mundo infinito. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias.